25 en el Senado. Una de ellas es Alfredo Lecona, defensor de derechos humanos. Me da mucho gusto que esté esta noche. Alfredo, gracias por estar por acá. ¿Cómo te va? Gracias por el espacio. A ver, yo creo que demos contexto, damos un poco de contexto, porque la verdad luego estamos muy metidos en un tema que damos por hecho que la sociedad entiende y que tiene el conocimiento de su alcance. Vamos a poner esto en perspectiva. ¿Por qué está causando tanta polémica la Ley de Seguridad Interior y por qué organizaciones civiles, por qué la ONU, por qué la CNDH, por qué europarlamentarios, por qué tantas voces han dicho cuidado con esta Ley de Seguridad Interior? Porque es el fracaso de una estrategia que en el país por lo menos ya acaba de cumplir 11 años, esta guerra que ha dejado tanto dolor, tanta violencia. Creo que la gente se da cuenta y empieza a percibirlo en todas las dimensiones económicas, sociales, etcétera, el costo de la violencia. Okay. Entonces creo que eso para el caso de la sociedad mexicana es un triste aprendizaje que hemos tenido de todo este tiempo. Y para el caso de la comunidad internacional, pues es que no es la primera vez que no somos el único país que ha tratado de militarizar. Que ha tratado de militarizarse. O sea, no es el único Estado que ha tratado de hacer este tipo de cosas. Y no es el único Estado en el cual los militares han hecho labores de policías. Exacto, sí, eso es cierto. O sea, hay ejemplos pero el modelo es fracasado. Tangibles. El modelo es fracasado. Vemos lo que pasó en Centroamérica, veamos lo que pasó en Argentina. O sea, aquí, vamos a decirlo de esta forma, es cierto que hay un golpe militar, hoy se ve más claro que nunca, Risco, y está perfumado. Está perfumado, está disfrazado, están disfrazando el horror, están maquillando la guerra en un proceso legislativo. A ver, se dice Alfredo Lecona, que se necesita un marco legal en el tema de las fuerzas militares. Eso es correcto. Es totalmente cierto. Se necesita un marco legal. Totalmente. ¿Esta Ley de Seguridad Interior no da un marco legal? Da un marco legal, pero no para garantizarlo, para dar esa garantía que necesitan las Fuerzas Armadas y que nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio. O sea, yo no sé en qué momento, y por eso decimos que cuando nos invitan para disque dialogar, pero les entran las cosas por un oído y salen por el otro. Es algo que ha coincidido incluso he tenido la oportunidad de hablar con gente como Marilena Morera, he tenido que hablar con gente como Alejandro Madrazo, he tenido que hablar con gente como Denise Dresser, gente que ha estado ahí representando organizaciones. Y nadie dice que no existe esto, no vamos a encontrar pero sobre todo este tema en el que dicen que efectivamente se les abrieron las puertas del Senado, pero desafortunadamente no para escuchar. No. A ver, lo que se dice y lo que hoy aparece en distintos medios de comunicación es que sí se le han hecho 9 cambios a esta Ley de Seguridad Interior en el Senado. ¿Qué cambios se les están haciendo y por qué las organizaciones civiles no piensan que es un paso adelante? Vamos a tomar uno, que ha sido de los más polémicos, y si quieres ahí partimos para hablar de otros, ¿no? Se cuestionó mucho este artículo 9 que mandaba la información de todo lo que se realiza bajo esta etiqueta de seguridad interior, con información clasificada por ser de seguridad nacional. Pues le quitaron el clasificado, pero al ser de seguridad nacional, o al ser considerada información de seguridad nacional, se va a reserva. Entonces es una tomada de pelo. Nos están tomando el pelo con cada uno de estos cambios. Son 9 cambios los que hacen. Este que pones es un ejemplo. Es un ejemplo de los más claros. Le quitan la palabra clasificada, pero... dejan la categoría. Pero dejan la categoría de seguridad nacional, que de por sí, o sea, vaya, que por ley ya es clasificada esa información. Te remite a la ley de seguridad nacional y en términos de transparencia es reservada. A ver, Alfredo, un análisis de las voces de los senadores. Tú estuviste ahí de frente, estuviste escuchando a Roberto Gil Suárez, estuviste escuchando a senadores priistas y estuviste escuchando también a los panistas y escuchábamos a Dolores Padierna. ¿Cómo veías ese ánimo, esa discusión, ese nivel de discusión ahí en el Senado? Pues yo veo, o sea, un nivel de discusión que si fuera... Si encontrara eco las voces que se están oponiendo, o sea, un eco real y no más del discurso trillado de mandar a la oposición a quienes se oponen a la ley, a un costal como de personas que repudian a las Fuerzas Armadas, podría ser de buen nivel. Yo vi hoy buenas intervenciones de la oposición principalmente, pero porque están retomando las preocupaciones que no propias. O sea, una y otra vez repiten todo lo que ya han dicho los órganos encargados de la defensa, observancia de los derechos humanos
más respetados, más prestigiados, más importantes del mundo y del país. Retoman lo que ha dicho la CNDH, retoman lo que ha dicho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. O sea, sí se escuchan, eso, me refiero, sí se dicen esas voces. Sí, lo dicen, porque ese es el nivel de alarma. Es inaudito, es insólito, es insólita la atención que ha tenido el tema para la comunidad internacional. Sí, sí, Entonces, sí. Por eso creo que eleva las posiciones de la oposición. Pero del otro lado, los mismos discursos, mismas mentiras. Hoy un senador del PRI, José María, no me acuerdo el apellido, dijo, se atrevió a decir que si esto que ha dicho la CIDH, lo dice la CIDH o lo dice una persona de la CIDH. Ese es el nivel de discusión. Ese es el nivel de discusión. Bueno, el tema, por supuesto, también estuviste escuchando lo que piensan los militares, lo que piensan las Fuerzas Armadas. ¿Qué decir de esas voces? Pues la verdad es que no, es que no, Risco. O sea, hemos escuchado que piden la ley, sobre todo en los últimos días, pero este debate empezó con el general Cienfuegos diciendo que ellos no estudiaron y no están preparados para realizar labores que constitucionalmente no les corresponden, labores de seguridad pública. Así comenzó todo. Entonces yo no sé en qué momento ha habido una falta de participación real o de voluntad de las Fuerzas Armadas de ellos y del Congreso de llamarles. Hoy el senador Encina hace un llamado muy pertinente. Antes de que empezara la sesión, dijo, llamemos al secretario de Defensa Nacional, al secretario de Marina, que vengan al Senado, porque no se les llama a comparecer. Claro. El Senado tiene la facultad de llamarlos a comparecer, como lo hacen los secretarios, y no está prosperando nada. Y a mí me da mucho coraje ver actitudes como las de Roberto Gil, que en este estudio, con Laida Negrete, me parece de este lado, y Roberto Gil del otro, han llevado el debate a un tema de mentira, sí. Ha mentido Roberto Gil en distintas ocasiones, ¿no? Y a mí me extraña, digo, ¿qué hay detrás de esto que no está atendiendo evidentemente el interés público y quién sabe qué intereses? Fue un senador que fue espiado por este gobierno, o se presume que pudo haber sido espiado por este gobierno. Es interesante ese análisis. Pues Alfredo, mira, veremos hacia dónde se dirige lo que sucede el día de mañana. Insisto, se lo preguntaba Elena Lozano, lo sabemos incluso los que revisamos cómo se manejan las cosas en el Senado, pues tal parece que el PRI tiene los votos, los rebeldes del PAN tienen los votos, el PBM tiene los votos. Vamos a revisar hacia dónde se dirige, tal vez regrese a la Cámara de Diputados. Y bueno, pues queríamos tener tu voz porque nos parece que la protesta ciudadana que se dio en estos últimos días es inédita y sobre un tema, por supuesto, que tenemos que levantar la voz. Alfredo Lecona, te seguimos y por supuesto estamos al pendiente de lo que se dice de Seguridad Sin Guerra. Gracias. Muchas gracias por no dejar el tema. Gracias, de verdad. Bueno, pues ahí